Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Bien, estamos aquí en la reunión del Kabbalat Shabbat de la comunidad Javerín Tobim. Javerín Tobim quiere decir buenos amigos. Y estamos reunidos en el nombre de Yeshua, que quiere decir salvación. Es nuestro Mashiach, nuestro Mesías. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir la reflexión del día de hoy. Primero les digo a todos aquellos amigos que se quieren comunicar con nosotros, ya sea para sugerencias, para recomendaciones o para sumarse a nuestra comunidad, lo pueden hacer mandándonos un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim, donde puede ver todos nuestros videos de reflexiones y también de entrevistas. La reflexión del día de hoy se denomina permitido. Y vamos a comenzar definiendo un poco qué es esto de algo permitido. Algo permitido es algo que tiene la autorización de una autoridad superior. Todo lo que pasa, todo lo que acontece, cualquier decisión generalmente está permitida por una autoridad superior. En nuestro caso sabemos que esa autoridad superior es el Señor, Adonai Hashem Elohim, y nuestro Mashiach Yeshua. Vamos a dar un ejemplo cotidiano de lo que es un permitido. Quizás muchas personas de acá en algún momento de sus vidas, por haber estado más rellenito, más gordito, hicieron una dieta. Entonces, en la dieta, ¿qué le imponen? Bueno, hay que comer sano, hay que comer mucha fruta, mucha verdura, tomar mucha agua, cereales, y por lo general el médico dice, una vez por semana nos da un permitido. ¿Qué quiere decir? Que ese día podemos comer, por ejemplo, un poco más de carne o alguna pizza, harinas, o de repente los argentinos, acá hay gente de otros países también, que tanto nos gusta un dulce de leche, pero es un día permitido. ¿Qué quiere decir? Que una autoridad superior, en este caso el médico, permitió, accedió a que podamos hacer eso. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es lo siguiente: ¿por qué Dios a veces permite que pasen ciertas cosas, si Él es la autoridad máxima? Y acá vamos a establecer, antes de ir a la palabra, un principio bíblico, que es el siguiente: no todo lo que pasa es voluntad de Dios, pero sí es permitido por Él. Vamos a poner un ejemplo. Una persona no cuida su cuerpo, lo que para nosotros es el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Come de más, no se cuida, probablemente va a partir antes del plazo que Dios tenía estipulado. No era la voluntad de Dios, pero sí fue permitido por Dios, porque Dios le dio las indicaciones de cuidarse, que cuide el templo. La persona no lo hizo, acortó los tiempos. ¿Era la perfecta voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Fue la persona la que voluntariamente no se sujetó a la autoridad máxima. Y esas normas están dadas por la palabra. Entonces, podemos preguntarnos, todos sabemos que Dios es bueno, es una de las cualidades del Señor. Dios es bueno. ¿Y por qué permite que pasen cosas malas, si Dios es bueno? Todos en algún momento pasamos o vamos a pasar alguna situación muy complicada, que inclusive muchas veces hasta nos parece injusta. Y nos preguntamos por qué Dios permite eso. Un problema de salud grave, falta de trabajo, algún hijo rebelde, problemas con los parientes. ¿Por qué Dios lo permite? Hoy vamos a traer un poco de luz a este tipo de interrogantes, porque en la palabra se especifican algunas explicaciones que hay para esto. No vamos a ver todas, porque tampoco vamos a dar todo en bandeja. La cuestión es que también la persona vaya buscando, pero sí para tener algunos ítems a tener en cuenta en casos concretos de la palabra. Ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor, que como me gustó, definió una vez aquí hace poquito tiempo el Pipa Gancedo, un exjugador de River y entrenador, que dijo, es un manual de instrucciones, eso es la palabra, es nuestro manual de vida. Es una carta de amor a la humanidad que nos habla de cómo mejorar nuestra calidad de vida, qué es lo que sí tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Les pido que me acompañen al libro de Job, para todos aquellos que tienen la palabra. Vamos a ir al capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y empezamos con el versículo 1. Yo tengo la versión BTX, que dice, hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, y era aquel un hombre veraz, íntegro, justo, temeroso de Elohim, de Dios,
y apartado de toda mala obra. Vamos a ver entonces cuáles eran las cualidades que tenían Job, que no son tan fáciles de hallar en una persona. En este pasaje nos dice que era veraz, íntegro, justo, temeroso de Adonai, apartado de toda mala obra. Ese es un poco el perfil de Job. Vamos a seguir avanzando. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 3. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una numerosa servidumbre, de modo que este hombre era el más grande de todos los orientales. Acá nos está hablando de un hombre que era millonario, era rico en bienes, porque en la antigüedad la mayoría eran pastores y se medía los bienes en cantidad de animales, ovejas, ganado, etc. Al punto que lo describe como el más grande de todos los orientales, el más grande de toda esa región. Vamos al versículo 4 y nos sigue dando pistas del perfil de Job. Sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas, cada uno en su día respectivo, y acostumbraban a invitar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Esto nos está hablando en este versículo de una familia ordenada, una familia que vivía en equilibrio, en armonía y probablemente respetando las normas que Dios estableció. Versículo 5. Y ocurría que al finalizar los días festivos de festín, Job los hacía venir para purificarlos y levantándose de madrugada ofrecía holocausto por todos ellos, conforme a su número, pues decía Job, quizás mis hijos han pecado contra Dios y blasfemado en su corazón. Así hacía Job siempre. O sea que él no solo cuidaba su santidad, sino que cuidaba la de sus hijos, aún por si acaso habían pecado, ni siquiera teniendo esa certeza. Él ofrecía holocausto por sus hijos por si habían pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Porque uno dice, este es un hombre justo, temeroso de Dios, familia ordenada, holocausto por sus hijos, nada malo le puede pasar. Sin embargo, vamos a leer ahora el libro de Job, seguimos en el capítulo 1, vamos a ir del versículo 6 al 12. Llegado el día de los ángeles de Elohim, del Señor, se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás. Y Adonai preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Versículo 8. Y dijo Adonai a Satanás, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, hombre íntegro y veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. 9. Satanás respondió a Adonai diciendo, ¿acaso Job teme a Elohim de balde? Versículo 10. ¿No has puesto un vallado en torno a él, y en torno a su casa, y en torno a todo cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos, y sus posesiones se desbordan por la tierra. Acá tenemos que notar un detalle muy importante. Por la búsqueda que Job tenía del Señor, por la santidad que él buscaba, Dios colocó un vallado alrededor de la vida de Job y de su familia. Dios colocó un cerco de protección. Cuando la palabra dice, Él mandará a sus ángeles para que te cuiden. Acá lo estamos viendo y Job lo vivía además. Vamos a seguir un poco más. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. ¿Qué está haciendo Satanás acá, el enemigo? Le está pidiendo permiso. El título de la reflexión de hoy. Dame permiso para atacarlo. Y Dios le da el permiso. Versículo 12. Entonces dijo Adonai a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él. Y Satanás se retiró de la presencia de Adonai. Y acá notamos otro detalle importante. Si bien el Señor le da permiso al enemigo para que lo ataque, restringe ese ataque. Sigue teniendo el control de la situación. Le dice, lo vas a poder tocar, pero sin tocar su propia vida. No lo vas a poder matar. Dice, mantiene su soberanía el Señor. Aún dándole, y ese es el detalle importante, aún el enemigo, teniendo el permiso de Dios, la soberanía sigue siendo del Señor. Porque nadie es más poderoso que Dios. Entonces, lo que vamos a notar es lo que vamos a ver ahora. Le pido que me acompañen a Mateo 10, versículo 29.
Mateo 10, 29. Y dice así: ¿acaso no se venden 2 pajarillos por una moneda de cobre? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Hay otras versiones que dicen: ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre, del Señor. Nada pasa si es que Dios no da el permiso. Les digo porque a veces nos preguntamos, ¿por qué pasó tal cosa? Si pasó es porque Dios dio el permiso. No hay otra explicación. En realidad la pregunta correcta no es por qué pasa, sino para qué pasa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Salmo 37, 37. Vamos a notar, si bien este no es un análisis de la vida de Job, porque no es la temática de hoy, sí vamos a notar que Dios es fiel a su palabra y va a cumplir con lo que declaró acá en el Salmo a través de David. Salmo 37, 37. Considera al recto y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. El Señor permitió el ataque a Job, probó su fidelidad, probó muchas cosas, pero Dios sabía que el final iba a ser bienaventurado, de paz, de bendición. Y vamos a ir ahora al final de esta historia, antes de pasar a otro ejemplo. Les pido que volvamos de nuevo al libro de Job. Vamos a ir a Job al final de todo, ya les digo. Capítulo 42, versículos del 10 al 15. Job 42, del 10 al 15. Otra vez vamos a anotar lo que mencionamos hace un ratito, la palabra amigo, Javerim, como se llama esta comunidad. Y al orar por sus amigos, por su Javerim, Adonai restauró a Job de su cautividad y aumentó a Adonai al doble todo lo que Job había poseído. O sea que no solo que le restituyó, sino que le restituyó el doble. ¿Cuándo lo hizo? Cuando Job oró por sus amigos, no por su vida. Cuando el segundo mandamiento dice, el Yeshua resumió en 2, hace un ratito lo mencionamos, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y luego amarás a tu prójimo, el prójimo en primer lugar, como a ti mismo, en segundo lugar. Mirá la importancia cuando uno ora por, en este caso fueron los amigos. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos sus antiguos conocidos y comieron con él en su casa y se condolieron de él y lo consolaron por toda la desgracia que Adonai había hecho venir sobre él. Fíjense que la palabra lo dice, la desgracia que Adonai permitió. Y cada uno le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Pero ¿cómo no es que Dios es bueno? ¿Por qué permite la desgracia? Si Dios es bueno. Había un final dichoso para Job, que ni aún él esperaba. Versículo 12. Y Adonai bendijo los postreros días de Job más que los primeros, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas y 7 hijos y 3 hijas. Cuando Dios bendice al íntegro, la bendición es integral, abarca todas las áreas. No es solo económica, no es solo salud, no es solo familia. La bendición de Dios es integral. Puedes ir en forma gradual, pero Él bendice todas las áreas a quienes hacen su voluntad. Entonces, como dije antes, la pregunta que debemos hacernos es, no por qué Dios permite el mal, porque ya sabemos que lo permite, sino para qué lo permite. Y siempre es para que aprendamos algo y para que nos acerquemos más a la salvación y para que lo busquemos más a Él. El fin de todo siempre es asemejarnos a la imagen de Yeshua. Nos han vendido un evangelio donde todo es prosperidad, todo es paz, todo es armonía. Ese no es el evangelio del Señor. Yeshua mismo pasó muchos momentos buenos, pero también era un siervo sufriente. Y lo vamos a ver ahora en el segundo caso, que en este caso vamos a tomar la vida de Pablo. Le pido que me acompañen a 2 de Corintios.
capítulo 11, versos 23 al 30. 2 Corintios 11, 23 al 30. Y dice, ¿son servidores del Mesías? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En trabajos, muchos más. En cárceles, muchos más. En azotes, más severamente, de peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 noche y un día he pasado en lo profundo. En viajes muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. En peligros de los de mi raza. En peligros de los de gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en despoblado. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo duro y fatiga. En noches en vela muchas veces. En hambre y sed. En ayunos repetidamente. En frío y desnudez. 28. Aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. 29. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, y yo no enfermo. ¿Quién es inducido a pecar? Y yo no me quemo de angustia. Y ahora miren el final de todo esto, ¿cuál es? Si es propio gloriarse, me gloriaré en las cosas de mi debilidad. Vamos a repasar brevemente las cosas que padeció el apóstol Pablo. Fue azotado, apedreado, sufrió naufragio, peligro de ríos, ladrones, peligro con los judíos, peligro con los gentiles, peligro en la ciudad, en el desierto, en el mar, con los falsos hermanos, trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez, preocupación por la iglesia, enfermedades y tropiezos. ¿Y dónde está la bendición acá? A mí viene después de contarme todo eso y digo, Pablo se equivocó con el Señor. Sin embargo, había una lección que Dios le quería dar, que es la que encontramos en el versículo 30. Pero me gloriaré en mi debilidad, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y fíjense lo que el mismo Pablo, después de describir todas estas aparentes calamidades, dice en 2 Corintios 12:9, un poquitito en el próximo capítulo. 2 Corintios 12:9, una conclusión a la que él llega. Y me ha dicho, mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder del Mashiach, del Mesías. Cuando a veces nosotros no podemos explicar por qué Dios permite ciertas cosas, porque es Él quien las permite, el fin siempre es que lo busquemos de su presencia, que nos llenemos con Él, para que Él derrame su poder. Y ahí es donde nos va a rescatar. Llamen la prueba, tribulación, con el nombre que quieran. Trabajo, enfermedad, problemas familiares, adicciones, vuelvo a decir. El problema que ustedes le pongan, que muchos ya hemos pasado o vamos a pasar. El problema es cuando muchos hermanos, ante la prueba, ante la dificultad, se apartan del Señor. En vez de buscar al Señor, hace lo contrario. ¿Por qué Dios? Y ahí viene el enojo. Pasa también con los hermanos. Me miró mal o el líder y se alejan del lugar donde Dios los puso. Nunca tenemos que desconectarnos ante a la fuente. Es al revés. Cuanto más fuerte es la prueba, más tenemos que buscar de Dios y más tenemos que estar conectados a la fuente. Un artefacto eléctrico, si yo lo alejo ante un cortocircuito, le saco la fuente, primero lo tengo que reparar y después conectarlo. Y en cuanto lo desconecté, perdió toda la energía y es el paso previo a morir. Romanos 5, 3, 5. Otra conclusión que llega a Pablo después de haber vivido todas estas cosas. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones. Dice nos gloriamos. Él encuentra un motivo de gloria estar en una prueba. ¿Por qué? Y ahora da la explicación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos fue dado. Vamos a pasar ahora a un tercer caso. Y vamos a hablar de Pedro ahora.
Les pido que me acompañen a Lucas 22 y vamos a ver los versículos 31 al 32. Mire, este pasaje es tremendo. Yeshua dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo, pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Le está diciendo: Satanás me pidió que tenés que ser zarandeado. Y Yeshua, lejos de decirle no, no se lo voy a permitir, le dice: sí, yo le dije que sí, y lo que pedí es que no te falte la fe. Y no solo eso, que cuando pase la prueba vos seas testimonio a tus hermanos. ¿Se dan cuenta cuál es el fin de la prueba? Dios es malo. Dios quiere que mejoremos. Y a veces no le queda otra que ponernos ante situaciones de conflicto, de pruebas, extremas inclusive, para que nosotros la pasemos en fe, llenándonos de la presencia del Señor. Y después, una vez pasada la prueba, como le dijo acá a Pedro, fortalece a tus hermanos. Eso es lo que se llama también el poder del testimonio. Además que para que pongamos la fe solo en Él, ante la prueba fuerte, la única que nos queda es clamar al Señor. Él es como que nos corta todo lo que son sogas de amarre en el cual nos sostenemos. Se acabó el apoyo de la familia, se acabó el apoyo del banco, se acabó el apoyo de mi líder, tengo que clamar al Señor. Y ahí es donde aprendemos. El otro día nos reunimos con algunas personas acá de Jabrín, de la comunidad, y hablamos que, entre otras cosas, Jabrín funciona como un centro de formación de guerreros y guerreras de Adonai. La mejor forma de aprender, además de la teoría que estamos viendo ahora, es en el campo de batalla, cuando estoy ante la prueba. Ahí me formo como guerrero. Y hablando de guerrear espiritualmente, vamos a ir ahora a Jueces, capítulo 3, versículo 1. Estas son, pues, las naciones que Adonai dejó para probar con ellas a los israelitas, que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿Cómo que dejó naciones para probarlo? ¿No podía Dios limpiarle la tierra y, muchachos, entren? ¿No quedó nadie? ¿No hay más enemigos? Si Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué no hizo que mueran los enemigos como los egipcios que los ahogó en el mar? Y Israel, listo, estuvieron 40 años de desierto, entren, se ganaron la tierra que yo les prometí. No hizo eso. Pero acá dice por qué no lo hizo. Para que aprendan a guerrear. Ese era el fin del Señor. A veces nos acostumbramos a el que no está mal. Pedir oración está bien. De hecho, sobrellevando los unos la carga de los otros. Pero también hay hermanos que, y como no oro demasiado, oren por mí. Oren por mí. Cuando Dios dice también que lo que yo pida en mi cuarto en privado, Él me lo va a dar en público. Es más, dice, el que se humille en privado, Él lo va a exaltar en público. Y el que se exalte va a ser humillado. Y yo ya los dije en algún momento, ustedes quieren ver una persona que Dios levantó en público, esa persona se humilló en privado, porque es una ley bíblica. La persona que se humilla en privado ante el Señor va a ser exaltada públicamente. No, nada es casualidad. Las leyes se cumplen para creyentes y no creyentes. Yo puedo, como decía nuestro pastor anterior, yo puedo no conocer las leyes espirituales, ser no creyente en Yeshua. La ley se cumple igual. Si una manzana veo que cae del árbol, conozca o no conozca la ley de la gravedad, la manzana va a caer igual. El sol sale para justos y para injustos. Y Dios creó el sol. Entonces, otra característica de por qué permite la prueba, la tribulación. Para probarnos y para que aprendamos a guerrear espiritualmente. Y vamos al último caso, que es el cuarto, que es el de Jonás. Les pido que me acompañen a Jonás, capítulo 2, versículo 2. Jonás tenía una indicación de Dios que tenía que ir a Nínive a aplicar la palabra.
Y él hace absolutamente todo lo contrario, se va a Tarsis. ¿Cuántas veces hacemos eso, no? Dios nos dice una cosa, como que ni lo escuchamos, hacemos todo lo contrario. Hay consecuencias cuando uno hace eso. Si en la obediencia está la bendición, como dice el proverbio, en la desobediencia está la maldición. Jonás 2:2. Entonces oró Jonás a Adonai, su Elohim, desde el vientre del monstruo o del pez marino, y dijo: en mi angustia invoqué a Adonai, y él me respondió desde el vientre del Seol, pedí socorro, y tú escuchaste mi voz. Jonás desobedece, y cuando está en el pozo, en el fondo del mar, adentro de un pez, se acuerda del Señor, ahí se acuerda. Y Dios lo escucha. Entonces, hay dos tipos de desierto, vamos a llevarlo al llano esto ahora. Uno es cuando nosotros, el Ruach nos lleva, el Espíritu Santo, como lo hizo con Yeshua, en la prueba de la tentación en el desierto, que dice que fue llevado por el Ruach HaKodesh al desierto, se llenó de la presencia del Ruach y enfrentó al mismo Satanás y lo hizo huir. Ese es un desierto al cual Dios nos lleva. Pero después está el desierto en el que nos metemos solitos, por desobediencia, por rebeldía, por no hacer caso a lo que se nos aconseja espiritualmente. De ambos desiertos nos va a sacar el Señor. Y ambos son permitidos por Dios. Ese médico dice, tenés el permitido. Uno con la autorización de él y otra porque yo tomé la autoridad y desobedecí y yo me di el permiso de no hacer lo que Dios me pedía. Ahora, volvemos a lo mismo. En los dos se sale clamando al Señor. La naturaleza de Dios es bueno, Dios es bueno. ¿El desierto para qué me sirve entonces? ¿Por qué tengo que estar en un desierto solo, donde en realidad estoy solo con Dios? Porque los momentos más gloriosos, y se los puedo decir por experiencia propia, de mayor gloria del Señor, donde uno ve los mayores milagros, donde uno ve la zarza ardiendo, son en el desierto. Y Dios lo sabe. Y nosotros lo vamos a aprender porque hasta que no clamamos no vamos a salir de ese desierto. Y no salimos. Y la única forma de salir de un desierto, llámese problema el que sea, es clamando de verdad desde las entrañas al Señor como hizo Jonás. Jonás no quería saber nada con la voluntad de Dios. Conocía la palabra, era un profeta. Pero él quería hacer la suya. Dios lo mete en el fondo del mar y desde su angustia se acordó del Señor. Porque además les digo algo, en el desierto no vamos a poder pensar en otra cosa que no sea Dios. Porque no hay otra solución. En el desierto no hay nada. Arena, calor, frío y Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de todas estas cosas que aparentemente son malas, que en realidad son para bendición? Es lo que vamos a ver a modo de conclusión en el último pasaje que vamos a tratar hoy, en Romanos 8, del versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, escogió, también los predestinó a ser a la imagen de su Hijo, Yeshua, a fin de ser él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Todos los que estamos acá somos llamados por el Señor. El fin, en definitiva, es que estas cosas son para ayudarnos a bien y para formar en nosotros el carácter del Mesías. El propósito final es que seamos transformados a la imagen de Yeshua. Por eso Dios permite estas cosas aparentemente malas. Como comunidad judío-mesiánica, además, tenemos que saber que si tenemos que asemejarnos a Yeshua, el perfil de él es judío. Por lo tanto, tenemos que prepararnos también en este plan de formación, que para eso son las pruebas, en adquirir la cultura del Mesías. Y si nosotros aprendemos eso, cada día vamos a estar más cerca de asemejarnos a él. Entonces recordemos para terminar lo que dice la palabra.
por más dura que a veces pueda parecer una circunstancia, una prueba, una tribulación, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Bueno, amigos, gracias por compartir esta reflexión con nosotros. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Les recordamos a todos aquellos que quieren hacer sugerencias, comentarios o se quieren sumar a la comunidad Javerín Tobin, lo pueden hacer mandándonos un mail a comunidadjaverintobin@gmail.com, y también, si quieren, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobin. Muchísimas gracias por acompañarnos y bendiciones a todos. Shalom.